amigos, continuamos entonces con el concepto de palabra, literatura y cultura. El término literatura está en íntima relación con la idea de un texto escrito, sea porque se asocia al libro, a la palabra latina litera, y la palabra latina litera significa palabra que cuenta. De ahí viene el concepto de literatura, o el concepto de escribir. El término literatura está en íntima relación con la idea de un texto escrito, porque se asocia al libro, a palabra latina litera, que es esta palabra que sirve para contar o escribir. Por lo tanto, la literatura, como una totalidad, es un conjunto de obras escritas. Bien, conjunto de obras escritas. Todo eso conforma la literatura, la creación literaria, la creación artística. Pero el concepto de patrimonio oral que la precede. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que antes de tener una obra escrita, hay un patrimonio. ¿Qué es un patrimonio? Lo que tú tienes entre tus cosas, tu patrimonio. Tu escritorio, tu computador, tus cosas, te pertenecen. Son tuyos. Te los regalaron, los compraste. Es tu pertenencia. El patrimonio cultural es lo que a todos nos pertenece. En este caso, concepto de patrimonio oral que la precede. Por lo tanto, tal como lo vamos a ver a continuación, existe una literatura oral y una literatura escrita. Y el patrimonio, lo que a todos nos pertenece, es la oralidad. Y después eso lo tenemos en literatura escrita. Vamos a marcar la diferencia entre estas dos vertientes o estos dos tipos de patrimonio literario. Oralidad y escritura. El patrimonio literario tiene dos formas. Como lo hemos dicho gracias a la palabra, un patrimonio oral y una escrita, la oralidad y la escritura. La forma oral, mantenida en la memoria colectiva de un pueblo y transmitida de viva voz hasta que es incorporada con una forma establecida, precisa, en un texto. Y la forma escrita, que es testimoniada en libros con autores que identificamos en la historia. Existen distintos autores, distintas épocas que vamos a ir estudiando a través de esta unidad y que pertenece al patrimonio escrito. Esta es nuestra literatura, por ejemplo, española del siglo de oro, literatura perteneciente a el teatro del absurdo, literatura que pertenece a la generación española literaria del 98, patrimonio escrito con autores que identificamos de manera precisa. ¿En qué coinciden esta forma oral y esta forma escrita? Se juntan, se fundan, se reúnen en que ambas son manifestaciones del lenguaje. Y es ahí donde nuevamente surge el concepto de lenguaje gracias a la expresión de la palabra. La palabra bautiza, denomina, cuenta, relata, desarrolla, explica. A través del lenguaje y a través de la palabra lo tenemos todo. Un fenómeno, una situación extraña, la tratamos de explicar de alguna manera. Surge entonces la inquietud del hombre por explicar eso. Usa su lenguaje. Y comienzan a surgir las dos grandes primeras manifestaciones del hombre desde el punto de vista literario. El mito y la leyenda. A través del mito trato de explicar fenómenos del origen de la vida, del origen de los fenómenos naturales. Y a través de la leyenda me quiero explicar situaciones que son extrañas, curiosas, que no tienen mayor desarrollo lógico. ¿Cómo me lo explico? Y ahí surge la manifestación literaria mítica y legendaria, mito y leyenda. No olvides entonces que de nuestro patrimonio es oral y es escrito, y se funden en el lenguaje.